Los Legionarios de Cristo, esta orden cristiana, históricamente relacionada con muchos problemas de abuso a menores, de abuso a niños y niñas, publicaron la lista negra, publicaron la lista de aquellos que, según ellos, cometieron este tipo de crímenes. Vamos a ver un segmento de la entrevista de Julio Astillero con Bernardo Barranco. Bernardo Barranco es una fuente de cabecera para cualquier tipo de cuestiones que tengan que ver con el clero en México. Recomiendo mucho seguirlo, leerlo sobre todo. Vamos a ver lo que dice de esta carta, de esta publicación que hacen los Legionarios de Cristo, y vamos a hacer un breve comentario final. Es el segundo, ya hubo uno en 2019 donde dieron cifras, y este es el segundo. Pero la contextualización es sobre todo el tema de la pederastia clerical, que ha sido un verdadero cáncer en la vida de la Iglesia. Es decir, entender la pederastia clerical es entender fundamentalmente, ante todo, como un acto criminal que es cometido por un clérigo, por un sacerdote que se hace valer de su investidura simbólica, una investidura moral, para abusar de niños. Y son abusos que tienen daños físicos, psicológicos, muchas veces irreparables. Los marcan para toda su vida. Esta perversión que se da en la Iglesia se ha convertido en una patología institucional, porque está acompañada no solamente del acto del abuso, sino del encubrimiento de la Iglesia, que a lo largo de estos últimos 20 años hemos sido testigo a través de las denuncias, los medios de comunicación, los escándalos, etc. La pederastia clerical es penada severamente por muchas leyes civiles, es condenada por el derecho canónico, pero también la pederastia clerical es un pecado en la concepción de la Iglesia Católica, porque es una falta grave al sexto mandamiento. Así es que esto ha sido una especie de lastre que la Iglesia ha arrastrado desde la época de Juan Pablo II hasta la actualidad, y representa fundamentalmente una crisis planetaria, porque se da en todos, en Bélgica, en Chile, en Brasil, en Italia, en Estados Unidos y México, particularmente en el caso de Marcial Maciel. Entonces, entender este documento de los legionarios es este viraje que ha hecho la Iglesia, sobre todo con el Papa Francisco, de ser un poco más transparentes. Los legionarios quedaron muy deteriorados con Marcial Maciel, su fundador, que lo defendieron a capa y espada, ¿no? Mintieron ante la sociedad, mintieron ante la Iglesia, ¿no? Cobijaron a un personaje enfermo, ¿no? Un personaje, digamos, absolutamente de una patología poco común dentro de estas aberraciones sexuales, porque hasta sus propios hijos violó Marcial Maciel. Y por lo tanto es una congregación que quedó muy minada y ha hecho en los últimos tiempos todo un proceso de lo que llama sanamiento, de lo que llama un proceso de reconversión, de apoyo a las víctimas, pero en realidad lo que quiere es resarcirse socialmente. Entonces el año pasado sacaron un documento que se llamó Radiografía, y el año pasado en esa radiografía los legionarios plantearon que había, ahorita voy a encontrar acá las cifras, acá las tengo, que 60 menores fueron abusados por Marcial Maciel. 60. Es el informe que sacaron en diciembre de 2019. Se llamó Radiografía. 175 menores víctimas de abusos sexuales a manos de 33 sacerdotes legionarios. Había una justificación muy ramplona, diciendo, bueno, tenemos 1.380, casi 1.400 sacerdotes ordenados, y los 33 no representan ni el 2%, claro, como si esa cifra los purificara. Verdaderamente absurdo. El dato relevante en ese momento fue que nadie les creyó. Es más, ni la propia conferencia del episcopado, el presidente de la conferencia del episcopado dijo, pues se me hace muy poca las cifras, y la propia Iglesia descalificó estos datos que aportaron. Este nuevo documento ya no es simplemente decir cuántos a nivel cuantitativo, sino las medidas que quiere hacer para el sanar. Hay una serie de verbos que están a lo largo de este texto: verdad, justicia, sanación, ¿no? El proteger, sanar, conversión, reparación. Son los verbos que están en un documento de 30 páginas en donde ellos dicen vamos a apoyar, incluso resarcir económicamente, psicológicamente, es decir, una serie de medidas. Pero la pregunta de fondo, Julio, la pregunta de fondo es, ¿qué pasa con esos sacerdotes? ¿Dónde están? ¿Están en la cárcel? ¿Están cubriendo penas civiles? ¿Están refundiéndose por esos actos criminales? Y la respuesta es no, salvo uno o dos
unos o ya se murieron, otros ya dejaron la legión y es cuestión de ellos como personas civiles, y 16 quedan, de los cuales a muchos de ellos ya no tienen permiso, digamos, de celebrar o un permiso canónico, los tienen retirados. La pregunta es, ¿por qué no están enfrentando las penalidades civiles? ¿Por qué no están enfrentando las leyes seculares? Porque son criminales. Entonces, el documento me deja una duda, casi existencial. ¿Por qué hay que creerle a los legionarios cuando han mentido todo el tiempo? ¿Por qué hay que dar credibilidad a un documento de bonitas palabras, de bonitas intenciones, cuando nos han venido mintiendo desde su fundador a la iglesia, a la sociedad, a los medios, ¿no? Y a ellos mismos, de ser lo que no son, ¿no? O sea, no bastan bonitas palabras, bonitas intenciones, si no hay una actitud de legítima sospecha de hasta dónde realmente quieren llegar los legionarios. Bueno, este es el análisis concreto, preciso, informado, una cátedra de Bernardo Barranco sobre esta situación de los legionarios de Cristo. Digo, esto es un poco para reiterar, solamente para puntualizar. 27 sacerdotes, es lo que publican, lo que confiesan los propios legionarios, abusaron sexualmente de 170 niños y niñas, la mayoría niños. Para empezar, que lo diga la propia organización, cuando, como bien menciona y bien recuerda Bernardo Barranco, y debería recordar toda la sociedad mexicana, esta organización mintió y ocultó, encubrió a las personas, a los perpetradores, a la gente que de entrada, desde hace décadas, sabía que estaba abusando sistemáticamente de personas, así como toda la Iglesia Católica, los encubrió. ¿Por qué creerles ahora? ¿Cómo sabemos que realmente son estas 170 víctimas y solamente estos 27 sacerdotes? Particularmente, yo no les creo. Y no les creo porque no actuaron en su momento. No les creo porque no hay un acto real de purificación, un acto real de contrición y un acto real de búsqueda de justicia a través de medios civiles. ¿Dónde están las denuncias que hizo la propia organización? O sea, si tú me dijeras, bueno, desde el momento que se enteraron, fueron a la Fiscalía, en entonces Procuraduría General de la República, metieron sus denuncias, dieron toda la evidencia, dieron la información, entregaron materialmente a los padres abusadores, no lo hicieron. A la fecha hay 0 carpetas de investigación, por lo menos esto es la información pública que existe, 0 carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República. Estos son datos de 2000, no me acuerdo si finales de 2019 o principios de 2020, 0 carpetas de investigación en contra del clero mexicano, en contra de cualquier, ¿no? Padre o cualquier persona ordenada dentro de los Legionarios de Cristo o de cualquier denominación cristiana, incluyendo la Iglesia Católica en México. 0 investigaciones. Es un tema que el propio López Obrador ha oído. Le preguntaron en 2019, cuando salió este primer documento, que además comentamos aquí en su momento, el presidente dijo, yo con la iglesia no me meto. Hay separación, ¿no?, de la iglesia y del clero, o sea, que investiguen ellos. Yo no voy a detener investigaciones, no voy a ser cómplice, pero no voy a activamente denunciar e investigar al clero. El sistema judicial mexicano, el sistema de justicia en México y en muchas partes del mundo, está diseñado para proteger a una élite política y económica y para reprimir y castigar al resto. El hecho de que una organización, llámale como quieras, tenga un problema sistemático donde sus representantes están abusando de niños y niñas, probablemente una de las acciones más atroces, si no la más atroz que puedes cometer en tu vida, y no hagas nada al respecto, es una sociedad que tiene cierto grado de putrefacción. Más adelante, Bernardo Barranco dice, bueno, ¿qué impacto tuvo las acciones reales de Marcial Maciel y las revelaciones de los propios legionarios sobre los abusos sistemáticos que hacía no solamente este padre, sino ahora reconocen ellos por lo menos 27 sacerdotes? ¿Qué impacto tuvo? Una forma de medirlo es la afiliación de sus escuelas, de sus
a diferentes niveles, ¿no? Desde el nivel básico hasta el nivel superior. Si realmente una sociedad rechazara, ¿no?, las acciones de esa institución, habría menos matrícula. Hay más que antes. Y esto se debe, en muchos sentidos, a que en esas escuelas se concentra la élite mexicana, la élite económica mexicana. Entonces, estos asideros que tienen los legionarios de Cristo, y a través de sus escuelas, a través de su red de contactos, les permite, perdón, les permite, qué feo se siente que se cierre de la nada la garganta, les permite seguir operando en impunidad, les permite evadir la justicia que nunca han recibido. ¿Cuál fue la última vez, preguntan, que un sacerdote mexicano fue juzgado por las, ya ni siquiera, digamos, por la misma orden eclesiástica, sino por la justicia civil? ¿Cuándo fue la última vez que esto pasó? Con el porcentaje, que a mí me parece risible lo que publican los legionarios, pero de toda la Iglesia Católica, de padres que probablemente y muy seguramente están abusando de personas sistemáticamente, y las 0 investigaciones que hay abiertas, de un sistema que no funciona, de un sistema que ha operado en la impunidad, en lo oscuro, facilitado por la élite económica mexicana que se beneficia, ¿no?, y concurre en estos templos y en estas escuelas, de las juventudes de la élite mexicana. Muy triste lo que está pasando. Pero bueno, hasta acá vamos a dejar este comentario. Yo no encuentro motivos racionales por siquiera querer estar cerca o afiliado, ¿no?, a alguna de estas denominaciones, pero bueno, yo tengo un sesgo ideológico porque soy ateo, ¿no? Ya lo he dicho abiertamente en este espacio. Pero bueno, muchas gracias por ver, muchas gracias por compartir, por suscribirse. Nos vemos hasta la próxima.